Hola, hoy en nuestro curso de sistemas de evaluación vamos a platicar de dos temas. El primero es el proceso de mejoramiento de los aprendizajes y el segundo tema es sobre las pruebas de deportes específicos en nuestra clase 8. Para hablar del primer tema vamos a retomar lo que es el reglamento de evaluación de los aprendizajes. En el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que es el acuerdo ministerial 1171, está establecido que dentro de todos los centros educativos, todos los docentes debemos aplicar el proceso de mejoramiento de los aprendizajes y está tipificado en los artículos 11 y 12 que literalmente se muestran así como está en esa imagen, ¿verdad? En donde en el artículo 11 está la definición de lo que es el proceso de mejoramiento de los aprendizajes y hay una característica muy importante que es continuo. El proceso de mejoramiento de los aprendizajes debe ser continuo tantas veces sea posible en cuanto todas las veces que hagamos una actividad de evaluación debe estar una actividad de mejoramiento de los aprendizajes a la par. Y es obligatorio que todos los docentes apliquen este proceso de mejoramiento de los aprendizajes. Y en el artículo 12 nos indica cómo debe ser la planificación y la ejecución del mismo, ¿verdad? Nos dice que desde el momento en que se planifica una clase, en que se planifica la unidad, debe estar establecido también cómo vamos a hacer nuestras actividades tanto de aprendizaje como nuestras actividades de evaluación, así como las actividades que van a formar parte del plan de mejoramiento de los aprendizajes. También es importante mencionar que todos los estudiantes tienen derecho a que se les aplique el plan de mejoramiento de los aprendizajes y en la última parte del artículo 12 ustedes pueden visualizar que muy claramente dice, ¿verdad?, que si por alguna causa justificada, ya sea migración, enfermedad u otra causa que esté documentada y justificada, el estudiante tiene derecho a que se le hagan sus actividades de evaluación, las que se hayan planificado, y también las actividades que incluyen el plan de mejoramiento. Muy bien. El proceso o plan de mejoramiento de los aprendizajes debe estar presente en todo momento. Ahí vemos a un docente, ¿verdad?, que está planificando sus unidades de aprendizaje y desde ahí es donde debe él ya contemplar, como lo dije anteriormente, las actividades que también van a formar parte del plan de mejoramiento para los estudiantes que así lo necesite. Desde el momento en que un estudiante está evidenciando un desempeño de alguna habilidad que ha sido requerida por el docente para su desarrollo dentro de lo que es el grado en el que está, debe de tener, ¿verdad?, un buen análisis de observación para identificar a aquellos estudiantes que están presentando problemas y que van a necesitar un plan de mejoramiento. Y hay algo importante también, que las actividades del plan de mejoramiento deben de estar 100% relacionadas con las actividades con las cuales les hemos enseñado a ellos, ¿verdad?, mediante las cuales les hemos dado las formas o los medios o las herramientas para desarrollar las habilidades que ellos necesitan desarrollar. En la otra imagen de abajo, esta que tenemos acá, ¿verdad?, está un gráfico donde nos dice que la planificación tiene que tener presente las competencias o las habilidades que los estudiantes deben aprender. En la planificación nosotros tenemos que dejar establecido
cuáles son las habilidades que ellos deben desarrollar según la edad que tengan y según el grado que estén cursando, ¿verdad? Entonces no es que a nosotros se nos ocurra que eso es lo que ellos deben aprender, no, es que eso es lo que ellos necesitan por la edad que tienen y por el grado en el que están cursando. Entonces se debe de plantear cuáles son las competencias o las habilidades que ellos deben de desarrollar. También tenemos que dejar plasmado en esa planificación las actividades de aprendizaje. Todo lo que ellos van a aprender, obviamente va a ser mediante actividades. Ellos van a desarrollar ahí sus habilidades, sus competencias. Luego, en la misma línea, en la misma lógica, también en la planificación se plantean las cuales van a ser las actividades de evaluación y de una vez las actividades de mejoramiento. Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es que en la planificación deben de estar incluidos estos 4 componentes, ¿verdad? Para que pues sea en sí realmente una planificación completa. Si falta alguno de estos elementos o alguno de estos componentes, entonces esa planificación va a tener alguna debilidad en la cual nosotros como docentes no vamos a estar realizando nuestro trabajo a cabalidad. Bueno, luego de este pequeño tema que era el proceso de mejoramiento de los aprendizajes, vamos a entrar a nuestro tema 2. Que son las pruebas para deportes específicos. Cuando nosotros vamos a hacer una prueba para un deporte específico, ¿verdad? Según sea la unidad en la que estemos dentro del currículo nacional base, o si nuestro rol es como entrenadores, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cuál es el perfil del deporte que se desea evaluar. O sea, qué es lo que el deporte necesita que el estudiante o en este caso, digamos, el integrante de un equipo debe demostrar. Entonces tenemos que saber cuál es el perfil de la persona que va a efectuar ese deporte. También tenemos que tomar en cuenta para qué se va a evaluar, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me va a servir? Como dice aquí el segundo punto, ¿verdad? ¿Para qué quiero evaluar? ¿Cuáles son los resultados que quiero saber y para qué me van a servir, ¿verdad? ¿Para qué decisión me va a servir tener esos resultados? También hay que seleccionar la prueba que sea la adecuada. Por ejemplo, si voy a evaluar salto, lógicamente tengo que aplicar una prueba que sea específica para salto. Si voy a evaluar flexibilidad, tengo que aplicar una prueba que sea de flexibilidad. Otra característica importante es que la prueba debe ser confiable y los resultados de la prueba deben respetar los baremos internacionales del deporte que se está evaluando. O sea, ya hay baremos, ya hay resultados de cómo nosotros podemos medir si el estudiante está dando resultados favorables o desfavorables para el deporte en el cual se está evaluando, ¿verdad? Entonces no estamos inventando la fórmula del agua azucarada. Nosotros no podemos inventarnos esos resultados, sino que esos resultados ya existen, ¿verdad? Hay organizaciones que se dedican al deporte, a estudiarlo, a practicarlo y a hacer investigación científica sobre eso, que ya nos dan baremos, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acercar a nuestros estudiantes lo más posible a esos resultados, ¿verdad? Entonces con un instrumento, al aplicar un instrumento, vemos si nuestros estudiantes pues se acercan a esos resultados ya establecidos o si todavía les falta, ¿verdad? Entonces ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las pruebas para las deportistas se dividen en pruebas teóricas y prácticas. Es importante tomar en cuenta que cuando vamos a hacer una prueba de un deporte específico tenemos que también aplicar pruebas teóricas que, como dice acá en nuestra diapositiva, ¿verdad? Es saber qué tanto
el estudiante tiene conocimiento de la parte teórica de ese deporte. Por ejemplo, ¿verdad? Las reglas que hay que respetar, tanto las reglas locales como las internacionales, sobre todo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte teórica que el atleta o que el estudiante debe saber. Y las prácticas y las pruebas prácticas, pues obviamente son las que evalúan el nivel alcanzado en las acciones motrices que se están evaluando, ¿verdad? Tanto las acciones técnicas como las acciones tácticas de su rendimiento en general.